la palabra de Dios, Juan 12, verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montando sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas en tu misericordia y gracia para con nosotros, en el cual podemos reunirnos como iglesia, como un cuerpo, para escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a apreciar cada aliento, Señor, que tenemos la dicha de poder respirar. Cada momento de nuestra vida, que podamos, Señor, deleitarnos en tu gracia y misericordia, y que podamos, Señor, con el tiempo, a través de degustar de esa misericordia, tener corazones profundamente agradecidos a ti. Que vivamos día a día agradeciéndote a ti, Señor. Te pido, Dios, que tú bendigas este tiempo en el que presentamos tu palabra. Y te pido, Señor, que tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que escuchará este sermón en esta mañana. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos. Continuando con el Evangelio de Juan capítulo 12, una pequeña introducción pertinente, obviamente, es ubicarnos donde estamos. Y el hecho aquí en particular, cuando empezamos a leer, recordamos que estamos todavía, probablemente, en Betania. En Betania, en la casa, aunque Juan no lo dice, en el hogar de Simón el leproso, cosa que dicen los evangelios sinópticos. Juan no lo dice porque no considera un detalle importante, aparte de todo que ya los evangelios sinópticos lo han presentado. Asimismo, estaremos leyendo, o nuestro centro de lectura o estudio está en aquel famoso y muy reconocido evento conocido como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cosa que se encuentra en todos los evangelios sinópticos. Sin embargo, hay pequeñas distinciones y detalles que están allá, que no están acá. Y la razón de eso sigue siendo la misma. Juan no considera necesario ese punto o esos detalles para hacer valer su punto o hacer valer la idea central que trata de enseñar Juan. Aparte de eso, Juan entiende que todos ya deben conocer estos eventos. Ustedes se dan cuenta a medida que vamos desarrollando el tema. Pero en el capítulo 12 se desarrolla principalmente en los primeros versículos como el día en que fue ungido nuestro Señor Jesucristo en dicha casa, la casa de Simón. Fue ungido por María, la hermana de Marta,
y hermana también de Lázaro, quienes habían sido todos, ¿verdad?, reunidos para celebrar la gran obra milagrosa de Lázaro. Y en un sentido para agradecer a Jesucristo mismo por dicha obra milagrosa. Ahora, claro, el evento como tal era honroso, era impresionante en un sentido porque no a cualquiera se le invitaba a semejante banquete, ¿no? Sin embargo, la mejor forma de agradecerle a Jesús por la obra que había hecho no era un banquete, no era invitarlo al hogar, sino adorarle, adorarle por lo que Él es, por lo que Él implica, no solamente por la obra de sus manos, la cual de por sí es gloriosa, sino por lo que Él ha demostrado a través de ella, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, que Él es aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte, es aquel que tiene las llaves del sepulcro. Y esto es lo que hace María. María adora, es cierto, usa ejemplos o acciones, por decirlo así, visibles o tangibles, como derramar de su vaso o de su recipiente de alabastro aquel impresionante y costoso perfume, ¿verdad?, aroma de nardo puro. Y más allá de el valor de ese perfume, más allá del mismo acto de ungirle, es la intención del corazón de María. María, a través de este acto, está prácticamente ejemplificando el derramamiento de su corazón delante de Cristo. Cuando limpia sus pies con sus cabellos, deja atrás las tradiciones impuestas por los hombres, ¿verdad? Y prioriza la persona de Cristo, más allá de las tradiciones o leyes o convencionalidades de los hombres y de la cultura. Así como hoy día hay ciertos conceptos impuestos por los hombres o leyes impuestas por los hombres, nosotros debemos presentar a Cristo y adorar a Cristo por encima de las cosas que impone la sociedad. No que eso no es bien visto ir a la iglesia, no que tú todavía vas a la iglesia o guardas el día del Señor, eso es tontería, vámonos a la playa, vámonos al cine, vamos a montear incluso, ¿no? Porque ese es un día libre, ¿no? Y es una cultura, una tradición impuesta por la sociedad de la época. ¿Qué debemos hacer? Debemos priorizar a Cristo por encima de todo. Ahora bien, la Biblia nos dice a través de esto, también conocimos el caso de Judas, cómo él demuestra la superficialidad de sus actos, porque su propuesta parecía muy devota, parecía muy piadosa, muy religiosa también. Sin embargo, ¿cuál es la intención de su corazón? Era todo lo contrario al de María, muy contrario a lo de María. Ahí podemos darnos cuenta de ese contraste. El contraste de Judas es un hombre que presenta las obras como una clara demostración de una piedad, pero realmente, así como Jesús una vez lo dijo acerca de los judíos, estos de labios me honran, pero sus corazones están apartados de mí. Y el caso de Judas era ese. Judas aparentaba con sus labios una gran devoción a Dios y a la ley, pero su corazón estaba muy alejado de Dios. En cambio, María era todo lo contrario. María mostraba una gran, no solamente con sus labios, sino con sus actos, un gran acercamiento a Dios y a su ley. Porque ¿acaso no dice la ley que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos? Eso es lo que estaba haciendo María, cumpliendo la ley. Ahora, no lo decimos así porque no suena tan espiritual, ¿cierto? Pero eso es lo que estaba haciendo María. Ahora bien, estos versículos que vienen a continuación, que leímos al principio, son hasta cierto punto anticlimáticos.
Y en cierto sentido, cuando estudiaba estos versículos para la exposición del mensaje, decía, ¿incluyo estos versículos? Y cuando leía entonces algunos comentarios, varios teólogos, ¿y quién soy yo para poner en cuestionamiento a estos teólogos? Colocaban los versículos 9 al 11 dentro del bosquejo de los primeros 8 versículos, como parte de ese primer mensaje. Sin embargo, para novedad y innovación mía, yo considero que no deben ser incluidos en esa primera parte, sino que deben ser colocados en la segunda parte de este capítulo 12 de Juan, que va a tratar específicamente con un punto principal de la entrada triunfal de Jesús. Ahora, en hermenéutica y exégesis, cuando usted dé alguna vez una materia sobre esto, usted le enseñarán que hay divisiones en la Biblia, pero también le enseñarán que usted tiene que hacerla de forma natural. Hay una cierta naturalidad dentro de la lectura, donde usted se da cuenta que aquí acaba un tema. Ahora, yo creo, en mi lectura particular, que lo que Juan quiere decir en los primeros 8 versículos lo dice claramente, claramente. Y luego, en el versículo 9 en adelante, está enseñando algo que llega a un cierre, como si fuese una historia, ¿verdad? Una novela, empieza en el versículo 9 y tiene su cierre en el versículo 19. Y usted lo va a notar a medida que avancemos. El versículo 9 nos habla de una gran multitud. Esta gran multitud de judíos supieron acerca del milagro de Lázaro, que había resucitado de entre los muertos. Y por lo tanto vinieron, ¿verdad? Primeramente a causa de Jesús, pero no solo por eso, sino para ver a Lázaro y que él mismo les testificara de su propia boca lo que había acontecido. En este caso, Lázaro podría ser el mayor evangelista que había existido, porque era una multitud de judíos. Y nótese lo siguiente, venían a ver a Jesús, sí, pero también vinieron a escuchar directamente de Lázaro lo que había ocurrido. Y tal como lo enseñamos anteriormente, mi querido hermano, Lázaro está haciendo notorio a esta gran multitud no solamente el milagro como algo sorprendente y extraño y incluso casual, no, está revelándole a estos judíos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto que en el versículo 11 dice que por causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban. ¿Pero se apartaban de qué? Se apartaban de los rudimentos y las leyes y las costumbres judías, específicamente de la religión judía, y creían en Jesús. Y creían en Jesucristo. Ya no estaban agolpando a los miembros del Sanedrín. Ahora el Sanedrín ya no tenía la atención de los judíos, sino que Jesús tenía toda la atención de los judíos. La popularidad de Cristo en la última semana de su ministerio público creció con gran efervescencia. Era, ¿verdad?, una botella de sidra bien agitada. Era una olla a presión lo que estaba ocurriendo aquí. Y esto es en Betania. Esto está ocurriendo en Betania. Desde el versículo 11 en adelante, los evangelios sinópticos nos hablan un poquito de qué es lo que ocurre, ¿ok? Y no voy a usar los 3, obviamente, sería un poquito pesado, pero quiero que vayamos a Lucas, ya que está cerca, Lucas 19, versículo 29 del capítulo 19. Dice así: y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita.
Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Hasta aquí tenemos, por decirlo así, lo que pasa en medio. ¿Ok? Entre el versículo 11 y el versículo 12. El versículo 12 va directo al punto y dice al día siguiente. Estamos aquí, recordemos que concluimos que el día sábado estaba ocurriendo la comida de Jesús, los discípulos Lázaro, Marta y María en la casa de Simón, día sábado, día de reposo, y que Jesús había descendido a Betania antes del día sábado, antes del día del Señor, para que no fuese acusado obviamente de violentar el día del reposo. Ahora bien, esto se da en el día sábado, pero el día siguiente es día domingo. Ahora, el domingo o el día primero de las últimas semanas es conocido como el Domingo de Ramos. Y este es el día en que se desarrolla este evento. El día como se conoce popularmente como el Domingo de Ramos, es el día de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén, sabemos que estuvo en Betfage y Betania, entre estos dos lugares, y envía por un pollino. Y esto se desarrolla o se narra en el versículo 14, cuando dice Juan, y halló Jesús un anillo. Juan te va a decir a ti que él lo halló, pero no te va a contar qué es lo que ocurre en medio de todo esto. Los demás evangelios te lo dicen. Juan dice, no tengo necesidad de contarte esa parte, ya tú lo sabes. Y es, por decirlo así, Juan resume esta historia y dice, Jesús halló un anillo y montó sobre él como está escrito. Un anillo lo utiliza Juan cuando los otros evangelios hablan de un pollino, pero es lo mismo, es un asno joven o pequeño. Ahora continuamos en el 12. En el día siguiente dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. Recordemos que en los versículos anteriores nos dice que son 6 días antes de la Pascua. Versículo 1 del 12. 6 días antes de la Pascua. Así que ¿qué fiesta es? La Pascua. La Pascua se celebra la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, la cual fue profetizada al mismo Abraham. A él se le dijo, ¿verdad?, que su descendencia estaría en esclavitud por un tiempo particular, pero que Dios demostraría su poder, ¿verdad?, castigando a esa nación que esclavizaría a su descendencia. Eso fue profetizado por Dios mismo a Abraham, ¿verdad?, en el libro de Génesis. Este evento es sumamente importante para los israelitas, igualmente para nosotros. Porque no era casualidad, como lo dijimos anteriormente, que Jesús descendiera en esa misma semana, en sus últimos días ministeriales como maestro. Y a partir de aquí, su ministerio público sería exclusivamente como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús se presenta así ante el pueblo. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. Nótese este evento como tal. Los judíos están perfectamente anuentes de las tradiciones, especialmente grecorromanas, que tenían el concepto de recibir a los reyes con honor, recibir a los reyes con pompos y platillos. Y la forma en la que los judíos pudieron hacer esta declaración era muy tradicional o muy propia de los israelíes. La tradición de las palmeras como tal puede ser relacionada a la fiesta de los tabernáculos. Fiesta de los tabernáculos, ¿verdad?, celebraba especialmente el tiempo en que los judíos caminaron por el desierto hasta la tierra prometida. En ese tiempo ellos acampaban en el desierto y ellos celebraban la provisión de Dios siempre y la mano de Dios siempre con ellos durante ese tiempo. Y así mismo en la fiesta de los tabernáculos, ¿qué hacían? Hacían tiendas, levantaban tiendas. ¿Con qué cosa? Con hojas de palmeras, ¿verdad? Las enramadas, como se conocen para los judíos. Así que alguno podría decir, tiene que ver directamente con eso.
Sin embargo, también podemos encontrar un poco de revelación o más bien información que nos ayuda a entender por qué los judíos agitaban las palmeras, ¿verdad? Hojas de palmeras, o lo colocaban en el camino donde venía Jesús en el pollino. La razón principal se encuentra en aquel famoso libro de los Macabeos. En aquella época, cuando, ¿verdad?, se da la rebelión de los Macabeos y recuperan el templo del poder de los paganos que habían ultrajado dicho lugar, uno de los primeros eventos que ellos hacen, las primeras acciones que ellos hacen, es declarar la purificación del templo, como se conoce, pero al mismo tiempo utilizaron las enramadas, ¿verdad?, las hojas de las palmeras como un símbolo de victoria, y las agitaban celebrando la reconquista o el retomar el templo del Señor y Jerusalén para ellos, para el pueblo de la promesa. Así que ellos agitaban estas hojas en signo de victoria, en signo de victoria. Así que podemos entender un poquito a través de esta historia que cuando los judíos usaban las hojas de las palmeras, lo hacían para declarar de alguna manera la victoria. Y cuando la colocaban en el camino, ¿verdad?, todos estamos anuentes a una pequeña tradición que hemos heredado de alguna manera, ¿verdad?, de nuestros conquistadores. Ya que ellos acostumbraban de alguna manera honrar a personas importantes, principales, príncipes, reyes, con lo que se conoce como alfombras rojas. Y estas alfombras rojas, por ejemplo, tratan de simbolizar que esta persona es dignísima, esta persona es poderosa y no puede, ¿verdad?, por decirlo así, caminar en el mismo piso que nosotros. Él tiene que, ¿verdad?, ser limpio sus pies, limpios sus calzados. Y así se honra de alguna manera con esa pureza, con esa purificación, ¿verdad?, de que él no toque con sus pies o con sus calzados el piso o el suelo, ¿verdad?, que él no sea ensuciado por esto. Y así se honraban a estos individuos. Asimismo, también otra cosa que hemos heredado son las calles de honor, donde muchas personas se agolpan y hacen un camino consigo y vitorean al rey o al principal. Otra vez, todo esto lo hemos heredado de alguna manera en los 15 años, ¿verdad?, que no es propio de nuestra cultura, y también en las galas de honor donde se dan algunas graduaciones o premiaciones, también se hace esto. Bueno, tengo que admitir que la alfombra roja de mi graduación pues era deshonrosa, más bien porque parecía un trapo, y cuando, bueno, muchos cayeron en esa trampa, ¿no? Lamentablemente fue deshonroso, pero ese no es el caso general. El caso es que estos símbolos de honor, que nosotros también conocemos de alguna manera, tienen relación con lo que está ocurriendo aquí y pasando directamente con la entrada de Cristo. A Cristo se le está reconociendo como Rey, como el Mesías. Pero ¿cómo lo están haciendo? La realidad es que es un misterio conocer todos los corazones de una multitud. Y yo personalmente tengo un gran conflicto con este versículo. La razón es que los versículos anteriores me dicen que muchos judíos creían en Jesús, ¿cierto? Pero al mismo tiempo sé y entiendo que estos mismos judíos en unos cuantos días gritarían: crucifícanle. Qué raro, ¿no? Los mismos que van a decir lo siguiente: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora quiero que usted note una cosa. El Salmo 118, que es un salmo mesiánico, cristológico,
es la cita que hacen los judíos aquí. Yo creo que usted lea conmigo el versículo 25 y 26. Para que usted primeramente conozca el significado de la palabra Hosana. Dice así: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Nótese esto, me encanta, ¿eh? Versículo anterior, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este mismo versículo, ¿verdad?, es profundamente cristológico. ¿Por qué? Dice lo siguiente, ¿verdad? El versículo 14 en adelante. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. ¿Notas esto? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y si usted ha leído a Pedro, Pedro lo cita en una serie de ocasiones. En su predicación, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, y también lo enseña en su epístola. Se refiere a Cristo como la piedra del ángulo, ¿verdad?, que ha sido desechada. Y este versículo, capítulo 118 de los Salmos, es profundamente cristológico porque anuncia una salvación para Israel a través del Mesías, a través del Cristo. La cuestión es, ¿qué tipo de salvación es esa? ¿Verdad? Ese es el tema y el dilema que me hace a mí preguntarme, ¿cómo puedo yo interpretar la intención del corazón de muchos de estos hombres que honraban a Dios o de alguna manera honraban a Cristo? Nótese lo siguiente, ¿en qué momento Cristo aquí, al ser reconocido como Rey de Israel, y nótese lo siguiente, Rey de Israel no se encuentra en Salmo 118? Se encuentra solamente aquí. Lo que aparece en Juan y que aparece en el Salmo 118 es Hosana, que significa Jehová, sálvanos, te ruego, o sálvanos, oh Dios, de otra manera. Eso es lo que significa Hosana. Y luego dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Allí acaba la cita del Salmo 118. Rey de Israel no aparece en el Salmo. El Rey de Israel podría decirse que es un añadido de los judíos. Y intencionalmente, Juan lo dice. Juan lo dice para que usted entienda y comprenda qué era lo que vitoriaban los judíos. Que los judíos vitoriaban que él era el rey. Ahora, antes de continuar con esto, debo decir lo siguiente. Eso es verdad. Jesús es el Rey de Israel. Jesús es el Mesías prometido. Él es el Rey de Reyes. Sin embargo, otra vez, no son las palabras aquí. Es lo que está detrás de las palabras, lo que importa. Y antes de entrar en la intención de los judíos, hay un cambio en la actitud de Jesús. La actitud de Jesús acá es recibiendo dicha aclamación.
La mención de los judíos de rey es la misma que estaba en el capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6 dice lo siguiente, versículo 15. Jesús, dice, como saben, todos lo saben, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle, ¿qué cosa? Rey. Volvió a retirarse al monte él solo. La actitud y el carácter de Jesús, de alguna manera, ha cambiado desde ese momento hasta acá. ¿Quiere decir que está mal? ¿Quiere decir que se ha ido tras la banalidad de las cosas mundanales? No. Jesús sabe que esto es necesario que ocurra. Tiene que ocurrir para que se cumpla el plan que Él ha determinado juntamente con toda la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Y podríamos decir de alguna manera que Dios ha suavizado los corazones de los hombres en este versículo, así como lo hizo con Faraón. Dios, que es soberano, ha suavizado el corazón de muchos hombres de esta multitud. Podría decirse que la gran mayoría ha sido suavizada para acentuar o para asentir el ministerio de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ellos han recibido a Cristo de forma positiva. Por esta razón, creo que aquí estamos presenciando lo mismo que pasó con Faraón. Una obra de Dios de suavizar el corazón de estos hombres que luego serían endurecidos una vez más. Y por esto gritarían luego, crucifíquenlo. Ahora bien, ¿podemos decir a pesar de eso que la intención de los judíos era buena? Creo que en gran medida un sector de estos judíos creían en Cristo como el Mesías verdadero y como su Salvador verdadero, el Salvador de sus corazones, el Salvador de la ira de Dios, el Salvador del pecado. Son aquellos que habían entendido la enseñanza de Juan el Bautista que decía, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero la gran mayoría, creo, que vio este momento como una marcha política, como una marcha de guerra, como una declaración de independencia del Imperio Romano. Así como pasó en el capítulo 6, que iban a apoderarse de él para colocarlo como rey, así mismo está pasando aquí. Están celebrando que en el día de la Pascua, en la celebración de la liberación de Israel de Egipto, una vez más seremos librados de los tiranos y el Imperio Romano que nos ha subyugado por muchos años. ¿Por qué? Porque tenemos un Mesías, tenemos un rey. Y la declaración de la boca de estos hombres, de muchos hombres, era simple y llanamente con intención bélica, de ir a la guerra, de decir, no tenemos un César, tenemos un rey, Jesús. Y aunque suene devoto y suena muy espiritual, ellos tenían una expectativa que no sería cumplida, porque Jesús no venía a derrocar al César. Jesús venía a derrocar al poder de las tinieblas. Jesús venía a derrocar al Dios de este siglo, del corazón de los hombres. A ese venía a derrocar. Y estos judíos que aclamaban a Jesús como el Mesías, el Rey, de forma política y militar, no tenían esa expectativa. Ahora, quiere decir que Jesús de alguna manera se está presentando a sí mismo. Oye, pero no es culpa de la gente. Jesús mismo está diciendo, sí, pompos y platillos, voy a entrar. Aparte hace estos milagros, ¿cómo no van a pensar eso? Pero nótese lo siguiente. ¿Recuerdan la historia del pollino? Miren lo que hace Juan. Dice, versículo 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey
viene montado sobre un pollino de asna. Ahora, ¿qué cita Juan acá? Juan cita Zacarías 9. Zacarías 9, antes de Malaquías. ¿Me acompañan, por favor? Zacarías 9. Versículo 9. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, o no temáis, descansad, hija de Sión. Dad voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Primeramente, y lo que es evidente, aquí tenemos un cumplimiento exacto de una profecía mesiánica. Algunos podrían decir, bueno, pero aquí definitivamente no hay excusa. ¿Cómo no van a aceptarlo como el Mesías? Si es tal cual la promesa dada por Zacarías. Cuando lo vieron cabalgar con este pollino, al que tenía la más mínima duda dijo, definitivamente es él. Él es el Mesías, él es el rey. Ahora es por ese mismo motivo que yo creo que dentro de esta gran multitud habían verdaderos creyentes en Cristo. Entre ellos los discípulos, que sabían bien quién era él. Sin embargo, hay una enseñanza detrás del pollino que muchos no entendemos. Y la primera enseñanza de esto es, uno, que el pollino no era algo deshonroso. Cabalgar en un burro no era como lo que hoy nosotros entendemos que es una persona pobre, que es una persona con necesidad, que es una persona... No. El judío tenía un gran concepto acerca del pollino, de los asnos. Eran animales laboriosos, eran animales fieles, eran animales trabajadores, incluso podría decirse que eran mucho más fuertes que un caballo. Eran mucho más útiles que un caballo. Y en este caso particular, para el judío, el pollino no era algo deshonroso, no era algo que dijera la gente, ¡ah, fíjense un burro! No, ninguno de ellos pensaba así. Pero ¿qué es lo que enseña entonces el pollino para la mente del judío? ¿Qué es lo que está pasando? El pollino lo dice luego el versículo 10. Es por eso que hay que leer en el contexto. Y Juan cita Zacarías 9 con esa intención de que usted entienda que Jesús estaba tratando de dar un mensaje a quienes lo recibían y no lo entendieron. Esto es lo que dice, trataba de dar el mensaje a Jesús. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hallará paz y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, hablándose de la hija de Sión, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna que no hay agua. Esa última mención, cisterna que no hay agua, ¿quién fue arrojado a una cisterna sin agua? José. José fue arrojado a una cisterna sin agua y fue sacado de allí. Es una forma poética de decir que la salvación misma será ser sacado de un lugar inhóspito, solitario, oscuro, sin vida. Ser sacado a la luz, ser sacado a la vida. Esa es la salvación a través del pacto de sangre, que era Cristo. Nótese lo que dice el versículo 10. Los carros serán destruidos, los caballos de Jerusalén, las arcos de guerra. Jesús cuando camina, cuando cabalga en ese asno, está haciendo una declaración de guerra al Imperio Romano. ¿Es acaso está agitando la espada diciendo,
iremos a por ti, César. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo que viene a traer paz a todas las naciones. Y que su señorío, nótese esto, su reinado será de mar a mar. Pero los judíos creían que Jesús vendría con espada y jabalina contra el imperio romano. Jesús no venía a eso. Jesús venía a morir. Pero no solo a morir porque sí, a morir en lugar de nosotros, en lugar de su pueblo, para que su sangre pagara nuestra deuda, para que su sangre nos salvara de nuestros pecados y de la condenación que merecíamos. Ahora bien, volvamos a Juan 12. Es muy importante siempre entender el contexto de cada versículo. Jesús estaba predicando con ese acto. Estaba tratando de que los hombres pusieran atención a la profecía, pero estaban demasiado emocionados, demasiado eufóricos, con una expectativa y una idea preconcebida que ellos mismos se hicieron y no quisieron ver la verdad que estaba enfrente de sus ojos. Parece mentira que podemos estar mirando frente a frente a Jesús y aún así no conocerlo y no saber quién es Él. Eso es sumamente triste y debemos tener mucho cuidado. Ahora, estoy plenamente convencido. Créanme que fue una lucha difícil. Y a pesar de que hay una gran multitud dentro de todo este grupo de personas que no creen en Jesús, que ve a Jesús como un medio para conquistar su tierra de vuelta, y nada más, en medio de esta gran multitud hay personas como los discípulos, como probablemente Lázaro que está allí, como probablemente Marta y María que se encuentran allí, como Zaqueo, que también sería conocido en esa época, que conocerían a Jesús no como un libertador político u bélico de guerra, sino como un redentor, un salvador de nuestros pecados, el Dios que perdona nuestras iniquidades. Y entre esos estaban los discípulos. Pero miren esto muy interesante, versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Ahora, al principio era en ese momento. Pero ¿cuándo la entendieron? Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Se refiere a que se acordaron de Zacarías 9:9. Ahora, no es solo que se acordaron, sino que la entendieron. Porque si algo pasó con los discípulos es que ellos también se unieron a la muchedumbre en su cántico de alabanza a Jesús. En los evangelios, por ejemplo Lucas, que estuvimos leyendo Lucas, vemos el vitoreo de los discípulos. Lucas 19, ¿verdad? Versículo 37. Dice, voy a leer, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Notó eso? Ahora me gusta mucho y me confirma lo que acabo de decir. Sí, había una multitud de personas que no creían en Cristo, pero habían discípulos. Ahora,
La condición de estos discípulos era exactamente y literalmente lo siguiente. Eran un grano de mostaza. La fe que tenían era un grano de mostaza. Muy pequeña, con grandes limitaciones. Pero tenían fe. Tenían fe en Cristo. Su confianza plena estaba en Jesús. Sí, no entendían muchas cosas, como pasa en Juan también, cuando Jesús habla de comer y beber de su carne y su sangre, y todos quedaron, ¿qué? Y luego Jesús mismo le dice a los discípulos, ¿quieren irse vosotros también? Retírense también, váyanse tras los 70, váyanse tras el resto de judíos. ¿Y qué dice Pedro? Señor, ¿dónde más encontraremos palabras de vida eterna? No tenemos a dónde ir. Solo te tenemos a ti. La fe de ellos era ignorante, que se escandalizaban por la enseñanza de Jesús. No la entendían. A veces tenían dudas. Yo creo que nuestro Señor está un poquito deschavetado, pero sabían que en Él había vida eterna. Y aquí está pasando eso. No entendían. Y también ocurre en Juan 2. En Juan 2, Jesús habla acerca de la reedificación del templo. Y dice lo siguiente. Los judíos le preguntan a Jesús. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en los 3 días lo levantaré. Destruid el templo y en 3 días lo voy a levantar, dice Jesús. Y luego dice los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. De verdad que está loquísimo este rabí, ¿no? Y luego dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan dice, Juan lo dice y luego revela cómo él lo sabe. Dice luego, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Vio eso? Ahora, ¿por qué no entendían con toda plenitud, con tanta enseñanza y doctrina plena que tenían estos discípulos? No lo hacían por lo que dice el capítulo 7 de Juan, versículo 39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, empatemos estos cabos sueltos. ¿Los discípulos creían? Claro que creían. ¿Cómo llegaron a creer en Jesús? Creían porque el novio estaba con ellos. Porque el mismo Jesús, que es Dios, obraba en ellos la vida misma, la salvación misma. Pero cuando llegase la promesa del Padre, en ese momento el Espíritu de Dios les daría entendimiento de todas las cosas que Jesús les había enseñado. Recordemos que después de su resurrección Jesús se quedó con los discípulos enseñándoles acerca del reino. Y no hay ningún misterio en esta enseñanza más que una recapitulación de todo lo que había enseñado Jesús. Pero a diferencia de aquellos momentos en donde no entendían nada y le decían, Señor, explícanos un poquito, dale un poquito más lento, no entendimos bien. En este momento, después de su resurrección y en su ascensión, ellos empezaron a entender. Empezaron a entender la doctrina. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Y aquí vemos esa mención de Juan, que esto sería entendido, que él vino en una asna, en un pollino, declarando que él era el Salvador, el Mesías, que vendría a liberar a su pueblo de sus pecados, de la muerte, no del imperio romano. Y esto lo entendieron cuando Jesús fue glorificado, porque entonces fue cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Y entendieron todo lo que había sido revelado. Luego en el versículo 17
Nos dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Nótese, la gente que estaba con él cuando Lázaro lo resucitó. ¿Se acuerdan de esa multitud de judíos que estaban consolando a Marta y María? Bueno, aquí están todos ellos. Estamos hablando de una gran multitud. En la fiesta de la Pascua, la gran fiesta de los judíos. Y aquí, según algunos eruditos, como Josefo, historiador judío, decía que incluso llegaban a haber 3 millones de judíos en Jerusalén. Algunos otros son un poquito más moderados y decían que habían alrededor de viajeros de afuera, llegaban alrededor de 100.000 hasta 200.000 personas de afuera de Jerusalén a la ciudad. Así que imagínense las multitudes que seguían a Jesús en ese tiempo y que se reunieron por Jesús. Y aquí Juan es específico y dice, no es la multitud, es ese grupo de personas que estaba dando ahora testimonio de lo que habían visto de la mano de Jesús. ¿Y a quiénes daban testimonio? Al resto de judíos. A los judíos que habían escuchado de él, de a oídas. Oye, ¿escuchaste aquel rabí que levantó a un hombre de Betania? Dice que después de 4 días. Y muy probablemente eso ocurrió porque se iba regando la noticia en los días anteriores a la fiesta de la Pascua, y venían los judíos caminando. Recuerda que ellos salían desde antes para poder llegar antes a las fiestas. Era un camino largo, y quizá en el camino como tal, unos comentaban a otros y otros comentaban a otros, y la noticia se iba esparciendo. Pero aquí estos hombres están testificando acerca de Jesús. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Esa gran multitud había venido por la Pascua, sí, pero había venido también por Jesús. Había venido una gran multitud por Jesús. Y no solamente son hombres de Betania, del norte de Israel o del sur de Israel, sino gente de afuera de Israel. Judíos que vivían afuera del territorio israelí, que vivían en el imperio grecorromano. Ellos descendían a Jerusalén. Y no solo judíos, sino también gentiles. ¿Por qué sabemos eso? Porque incluso en la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los panes sin levadura, habían personas que no eran judías en el aposento alto. Y es importante notar eso, cómo estas fiestas atrayeron tantas personas que no eran judías. Ahora, ¿qué causó esto? Esta gran multitud. ¿Qué es lo que causó? Nótese lo siguiente. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya ves que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Me encanta este final. Me encantan los finales felices. Porque el versículo que estábamos leyendo inicia con los fariseos tramando matar a Lázaro, porque él estaba predicando de Cristo. Y las multitudes se agolpaban y se apartaban del judaísmo tradicional y seguían a Jesús. ¿Lograron algo los fariseos? No. Jesús hacía como él había planificado. Todo el plan de Dios, me encanta, estaba siendo ejecutado a la perfección. Y por más que se había reunido el Sanedrín, 70 hombres poderosos de Israel, que sometían a los judíos al miedo y al tradicionalismo y las leyes, no tenían efecto más. La gente ni siquiera le importaba que había una orden contra Jesús, que había una orden ahora contra Lázaro. Ellos mismos se tuvieron que detener porque vieron a tal multitud de judíos alabando a Jesucristo como el Mesías, que si ellos llegasen a tocar a Jesús en ese preciso momento,
el Sanedrín hubiese sido apedreado. Ellos sabían que si intentaban hacerle algo a Jesús o a Lázaro que estaba con él, hubiesen sido asesinados por la multitud enrabietada y sedienta también de victoria. Era una catarsis judía la entrada de Jesús, el reconocimiento del Mesías, porque los judíos del Sanedrín habían tenido por muchos años relaciones de afinidad con los gobernadores de Roma. Y en gran sentido, los israelitas habían ahora decidido cambiar de gobierno. En gran sentido habían dicho, estos no nos han ayudado. Estos no han atendido la necesidad que tenemos. Este lo va a hacer. Y por eso se agolpaban ahora a Jesús. Ahora, muchos de ellos por quién era Jesús, pero otros por lo que ellos creían que era. Así que está esa dicotomía. Aquellos que creen verdaderamente en Jesús, a pesar de que su fe sea como un grano de mostaza, y aquellos que no creen en Jesús, por más que sus labios alaben el nombre de Cristo. Y es por eso que Jesús acepta la alabanza, porque en medio de la multitud hay verdadera fe. Hay verdadera fe. Porque si no fuese verdadera en ningún sentido, Jesús no la aceptaría. Pero tal como dice Lucas, sus discípulos alababan y se gozaban en Jesús. Y eso es lo que Jesús aceptaba, la alabanza del corazón. Algunas aplicaciones y enseñanzas que debemos recordar de esta lección, mis queridos hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de confundir el Evangelio. Y en nuestro contexto hay un Evangelio que se ha levantado, un falso Evangelio, y no otro Evangelio porque no hay otro. Un mensaje de prosperidad material, de prosperidad, de salud. ¿Y quién no quiere, verdad? Algo tangible, algo que yo pueda tocar, algo que yo pueda ver. Yo lo que necesito es dinero, yo lo que necesito es salud. Tenemos que tener mucho cuidado con confundir el Evangelio con cosas materiales y terminar ignorando lo que es verdaderamente importante: la salvación de nuestros pecados, la victoria sobre la muerte que Cristo nos enseña. Cuando los hombres están enfatuados de prosperidad, de bonanza, de salud, se olvidan la belleza, la gloria de lo que es la redención de nuestros pecados. De aquellas palabras de Jesús cuando dice, no temáis, yo he vencido al mundo. No al imperio romano, no a la hipoteca de su casa, no a la letra de su carro, no al carro que usted quiere sacar, el carro soñado que tiene. No, eso es secundario. Ni siquiera es ese secundario. Son necesidades, claramente, pero no es el Evangelio. El Evangelio es buscar primeramente el reino de Dios, que no es de este mundo. Tenemos que poner nuestras miradas en Cristo. Estoy completamente seguro de que muchas personas que van a las iglesias domingo tras domingo no tienen su mirada en Cristo. Mientras están aquí, están pensando en qué van a hacer mañana, qué van a cocinar mañana, si el carro hay que meterle gasolina, todo este tipo de cosas. Y el día del Señor es un día más. Incluso, venir a la iglesia se convierte en un obstáculo, un inconveniente. Que Dios nos ayude. Y haciendo un juego de palabras,
Si alguno de los que está aquí cree que está lidiando con eso, cree que su problema mayor es el pecado de la avaricia o de la vanagloria, que busca lo material y lo superficial antes que lo primordial, la raíz, antes que a Cristo mismo, tengo una oración que usted creo debe hacer. Le sugiero y le exhorto a que usted grite, ruegue al Señor: Hosana, Hosana, sálvame, oh Dios, te ruego que me salve de mi condición, de mi pecado, de mis propios intereses egoístas. Sálvame, oh Dios. Esto es lo que el Señor nos enseña hoy. Extendamos la mano a Cristo mientras nos ahogamos en el mar y digamos: sálvanos, oh Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú has venido por nosotros. Tú has venido para salvar al mundo. Tú has venido para salvarnos de nuestros pecados. Señor, somos pecadores. Somos viles y menospreciados, Señor, por el mundo. Pero tú, en tu infinita gracia y misericordia, has guiado nuestros pasos ante ti, frente a ti. Señor, ayúdanos a verte como eres, a conocerte tal cual eres. Abre nuestros ojos de nuestra ceguera. Quita nuestra ignorancia. Te ruego, oh Dios, que nos reveles la gloria de la majestad de tu Evangelio y nos reveles quién eres tú, oh Dios. Porque si te conocemos a ti, si conocemos a aquel que te envió, pues como dice nuestro Señor Jesús, esa es la vida eterna. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.